Bien, seguimos con el video 2 de nuestra clase de la Escuela del Comportamiento Organizacional o del Comportamiento de las Relaciones Humanas. Y vemos a Elton Mayo cómo a través de diferentes experimentos en la fábrica de la Western Electric Company de la ciudad de Chicago, en la localidad de Houghton, y llegó a importantes deducciones en su investigación. Primero, que el nivel de producción depende de la integración social, depende de la influencia social. Luego, que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo social. Aquello que se ajustan a las normas y comportamientos que el grupo define son aceptados. Recordemos que en las entrevistas la gente mencionaba aquellos que producían por un nivel o por un estándar superior a lo normal eran criticados o rechazados. Entonces, siempre hay normas culturales de aceptación en cuanto a que marcan y que regulan el comportamiento. Otro de los elementos de esta experiencia fue que los grupos informales definen las propias reglas, los comportamientos y objetivos, en donde cada individuo, para buscar justamente la aceptación de este grupo informal, debe tratar de cumplir. Los trabajos repetitivos y monótonos afectan de forma negativa la actitud del trabajador y por lo tanto van a reducir la eficiencia. Entonces lo importante es rotar a las personas por más que sean muy competentes dentro de una tarea. Entonces es inteligente en las organizaciones este nivel de rotación legítimo, este nivel de rotación oportuna como un diseño de gestión organizacional. El hombre no es motivado solo por estímulos económicos y salariales, sino que también por recompensas sociales, por reconocimiento, por elección, por elementos simbólicos y no por elementos materiales. Bien, los principales aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas están relacionados con que el trabajo es una actividad importante para el ser humano. En su desarrollo influyen las relaciones sociales e individuales. No son los factores materiales que influyen o que motivan a la persona a trabajar en una organización y de allí el mayor rendimiento. No, son los factores psicológicos, los factores sociales los que contribuyen al crecimiento de la productividad. De allí la importancia del gerente, aquel que tiene en cuenta el estilo de liderazgo, los niveles de motivación, la forma de relacionarse con sus colaboradores. La atención fue centrándose cada vez más en enseñar destrezas administrativas, justamente para dotar a los gerentes de estas competencias, en oposición de las habilidades técnicas que eran justamente la capacitación de la teoría clásica o de los principios científicos que proponían una mayor capacitación para obtener una mayor competencia en las tareas y lograr destrezas en esa especialización de tareas. Aquí no, acá se ve el tema de cómo se relaciona el líder con su equipo. La integración social es un elemento fundamental, qué sé yo, esa influencia en el nivel de producción se debe a la integración social. Tomar en cuenta a las emociones de los trabajadores, ya que una persona con problemas no tendrá el mismo rendimiento que aquella persona que tiene problemas. Si una persona que está descompuesta, se siente mal, está malhumorada, obviamente no va a rendir que aquella persona que se siente bien. Los trabajadores no actúan solos por intereses individuales, actúan y se adecúan a los grupos y a aquellos grupos informales. Entre mayor sea la integración que tiene la persona con un grupo, va a ser mayor la eficiencia. Las personas son motivadas principalmente por una necesidad de reconocimiento. Los grupos de personas son las que constituyen básicamente la organización de la empresa, los grupos de las personas. Las personas actúan en grupos sociales porque es un ser social. Si existe armonía o un buen ambiente, un buen clima, se llama organizacional dentro de la empresa, esto se puede reflejar en el nivel de producción. Las rotaciones de las actividades y la creatividad para evitar justamente la pasividad de los trabajadores. Bien,
Dentro de la escuela de la teoría de organización, vamos a hablar de una nueva teoría que es la teoría de la cooperación de Jules Barnard. Esta teoría justamente se apoya en dos pilares, en la teoría de la cooperación de la organización y la teoría de la aceptación de la autoridad. La teoría de la aceptación de la autoridad que propone Barnard es que la autoridad no nace o no fluye desde la cúspide estratégica hacia los niveles operativos de la organización, sino que la autoridad no desciende, dice Barnard, sino que la autoridad asciende. O sea, son los niveles inferiores que le dan, diríamos, legalidad, que le dan autoridad justamente a los niveles superiores. Son los que le dan justificación y, diríamos, veracidad a esa autoridad. De hecho, una persona en cualquier nivel decide aceptar una orden o no, le da legitimidad. De aquí que una autoridad o un liderazgo es quien tiene autoridad para desenvolverse y para realizar una operación. O sea, una persona que no cuenta con esta autoridad legítima y reconocida por parte de sus seguidores no tiene liderazgo, obviamente, y no tiene justamente poder de decisión ni de influencia en su equipo de trabajo. Por otro lado, dentro de la teoría de la organización tenemos la cooperación, y esta cooperación se da dentro de un sistema social cooperativo. Como concepto, podemos decir que es un conjunto de fuerzas sociales, biológicas y físicas, en donde se llega justamente a través de un balance interno y externo entre dos tipos de estructuras que se dan dentro de la organización. Una estructura que se llama organización formal, que es la que está basada por los objetivos, por la organización y estructura legítimamente reconocida, pero ojo, como vimos en Elton Mayo, hay y existe una organización informal que se crea o que se origina por las relaciones de las personas, por la afinidad, por la cohesión. Entonces, lo importante, dice Barnard, que tiene que haber un equilibrio, un balance que no debe romperse entre la organización formal y la organización informal. La cooperación entre los individuos es inconsciente en esta organización informal y es importante mantenerla justamente en ese balance equilibrado. Entonces, Barnard dice que las organizaciones tienen poca duración y realmente son poco sustentables cuando se rompen estos dos principios, que es la eficacia y la eficiencia. Bien, estos conceptos de eficacia y eficiencia son distintos a los conceptos que vimos desde el punto cuando estudiamos a Taylor. No. La eficacia era, bueno, acá sí es justamente lograr las metas establecidas. Entonces, está dentro de lo formal. Una estructura, una organización diríamos, vive cuando logra sus objetivos y cuando estos objetivos se alcanzan y se alcanzan en el tiempo determinado, ¿sí? Pero esto hace a la estructura formal. Influir en las organizaciones formales está dentro de la eficacia, pero ojo, la eficiencia es el grado en que esta organización es capaz de satisfacer las motivaciones individuales. Y las motivaciones individuales muchas veces se dan en el ámbito informal, en el ámbito de las relaciones no establecidas. Entonces es importante que las organizaciones reconozcan también a estas estructuras informales para mantener este equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Aprovechar esta cohesión, la motivación y el trabajo en equipo. Las funciones principales de este balance es establecer un sistema de comunicación. La comunicación es lo que permite establecer el balance. Asegurar los servicios esenciales a la actividad de todos los miembros de la estructura. La formulación correcta de objetivos y propósitos va a ser funcional a la eficacia de las organizaciones. Bien, y para terminar vamos a analizar la teoría general de sistema de von Bertalanffy. Bien, en esta teoría hay que tener en cuenta de que antiguamente o en la escuela clásica o de Taylor había un criterio mecanicista en donde el mundo se había seccionado por partes y de partes más pequeñas. Bueno, en la teoría del sistema la idea es ver todo
un todo, ver el concepto total, ver el bosque y ver cómo ese bosque tiene relación con sus partes y con otros bosques. La teoría del sistema tiene una característica holística. La observación se desvela en fenómenos totalmente nuevos. El sistema de el concepto de sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Hay diferentes niveles: sistemas, suprasistemas y subsistemas, ¿sí? Un ejemplo, en los seres humanos, el sistema puede ser la familia, la empresa, la pareja, y el sistema puede definirse como un conjunto, por ejemplo, de historias, mitos y reglas. En el sistema es la totalidad, por ejemplo, la familia. El suprasistema, por ejemplo, son los medios que rodean a la familia, como ser los amigos, los vecinos, la familia de la familia. O la familia más amplia, ¿no? Bueno, y el subsistema son los componentes del sistema, o sea, son el papá, la mamá y los hijos. Bueno, en la teoría general del sistema tenemos que hay diferentes partes que lo componen, como un input o entrada y un output que es la salida, y tenemos un proceso que a su vez este proceso se conforman con la entrada y la salida, y hay obviamente una retroalimentación. Tenemos un ambiente externo y esto define justamente cómo se van a desenvolver los sistemas. Tienen diferentes principios los sistemas, como totalidad, entropía, sinergia, finalidad, equipotencialidad, equifinalidad, retroalimentación, morfogénesis y homeostasis. La totalidad es que el sistema trasciende a las características individuales. La entropía, los sistemas tienden a conservar su identidad. La sinergia, todo cambio en alguna de las partes afecta a todo lo demás. La finalidad, los sistemas comparten metas comunes. La equipotencialidad permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. La equifinalidad, las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. La retroalimentación, los sistemas mantienen un constante intercambio de información. La morfogénesis, todo el sistema también se define por su tendencia al cambio. Los sistemas cambian. La homeostasis, todo sistema viviente se puede definir por sus tendencias a mantenerse estable. Bien, y existen dos tipos de sistemas para terminar: sistemas abiertos y cerrados. Con respecto a los sistemas abiertos, tenemos que cómo este sistema mantiene una relación con los contextos, con otros sistemas que interactúan, y cerrados hay muy poco intercambio. Por ejemplo, una empresa, si lo analizamos a nivel sistema, podemos decir que sus inputs pueden ser los humanos, los materiales, los factores productivos. Estos se procesan a través de una matriz productiva, en donde se elabora justamente a través de los materiales y con la energía del hombre se elaboran productos terminados que van a ser destinados para un mercado, ¿sí? Si se está produciendo de acuerdo a lo planeado, este enfoque se le llama retroalimentación. Y hay otros contextos, por ejemplo, este nivel sistémico lo aprovechó en el enfoque estratégico Miguel Porter, para realizar todo su enfoque estratégico competitivo, en donde analizaba diferentes sectores, diferentes entornos competitivos que provenían del ambiente externo. Bien, esto lo vamos a ver en una futura unidad, pero lo que hemos aprendido en la clase de hoy es cómo existen otras formas de ver la administración y las organizaciones por fuera de la teoría científica de la administración y de la teoría clásica postulada por Taylor y Fayol, a través de dos componentes o tres componentes fundamentales. Primero, la influencia del ser irracional, la tendencia a elementos psicológicos que estudió Elton Mayo a través de su investigación científica. Por otro lado, cómo las organizaciones son un conjunto de coordinación, un conjunto de relaciones en donde se dan las relaciones formales o informales, en donde se dan relaciones de autoridad. Y para terminar, vemos lo importante de ver a la organización como sistemas abiertos o como sistemas cerrados. Bueno, estas son otras escuelas, otros aportes que nos ayudan a entender el comportamiento de las organizaciones como sistema y el fenómeno administrativo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Dios te bendiga.